Hola, bienvenidos a Praying Technologies, yo soy Cristina y esta es la parte 17, diferentes tipos de parámetros dentro de los métodos en C#. En la parte 16 hablamos sobre la estructura de los métodos, donde vimos la estructura básica de los métodos, algunos ejemplos simples de cómo pasarle parámetros a los métodos y cómo obtener el valor de retorno de un método. Un método en C# puede tener diferentes tipos de parámetros. Puede tener parámetros de valor o value parameters, puede tener parámetros por referencia o reference parameters. También puede tener el modificador de parámetro out o el modificador de parámetro int. Y también los tipos de parámetros en métodos pueden ser matrices de parámetros o parameter arrays. En esta lección también veremos los términos parámetros del método y argumentos del método. Entonces veamos un ejemplo. Muy bien, digamos que tengo un método muy simple, va a ser public static void método simple. Y este método va a recibir un parámetro int j. Y lo que va a hacer este método es, si le pasamos un valor entero, va a cambiar el valor a 101. Entonces j igual a 101. Entonces cualquier entero que se ha pasado a este método va a ser cambiado al valor 101. Y esto es todo lo que hará. Muy simple, no hará ningún cálculo ni mostrará nada en pantalla. Solo cambiará el valor del parámetro recibido. Ahora, para llamar a este método, como es un método estático, tengo que hacerlo mediante el nombre de la clase. En la lección anterior, parte 16 métodos en C#, vimos que para los métodos estáticos debemos utilizar el nombre de la clase para invocarlos. No es necesario crear la instancia para invocarlos, como en el caso de los métodos de instancia. Y como estamos en la misma clase, también podemos llamarlo solo con el nombre del método. Entonces voy a poner método simple y tenemos que pasarle un parámetro. Para hacerlo vamos a crear una variable. Entonces voy a crear una variable int i igual a 0 y se la voy a pasar al método aquí. Entonces le paso i. Entonces creo una variable i de tipo i en la cual vale 0 y la estoy pasando como parámetro para el método simple. Ahora voy a mostrar en pantalla el valor de i. Entonces console.readline y muestro i. Muy bien, veamos el código. Estoy creando esta variable int i que vale 0 y la estoy pasando como parámetro a este método simple. Dentro del método estoy recibiendo la variable i en este parámetro que se llama j. Y esta variable j le estoy cambiando el valor a 101. Ahora la pregunta es, cuando cambie el valor de j aquí dentro del método, ¿este va a cambiar el valor de la variable i que pasamos como parámetro? Entonces, cuando estamos pasando i, en este caso, estamos pasando el valor de i. Esto porque el parámetro está siendo enviado como parámetro de valor o value parameter. Y lo que hace es enviar una copia de este valor. Entonces estamos pasando una copia del valor que tiene i. Estamos pasando 0. Cuando llegue aquí, j vale 0. Y luego el valor de j se cambia a 101. Bueno, pero al cambiar el valor de j a 101, estamos cambiando el valor de la copia que se creó del valor de i. No estamos cambiando el valor directamente de i. Para nuestro ejemplo en memoria, lo que está pasando es como el primer diagrama o lo que se ve aquí arriba. Entonces, al pasar parámetros por valor o value parameters, en realidad ambas variables i y j están apuntando a diferentes posiciones de memoria. Por lo tanto, son diferentes objetos con diferentes valores y si se cambia el valor en una de las variables, este valor no será actualizado o no afectará a la otra variable. Entonces, primero lo que pasa es que declaramos la variable i y se genera un espacio en memoria donde se guarda el valor. Entonces, cuando pasamos el parámetro j, lo que pasamos nada más es el valor y se crea una copia, o sea, se hace otra posición de memoria, otra referencia de memoria, la cual contiene solo una copia del valor de i. Y j también vale 0. Entonces, después, cuando cambiamos el valor de j a 101, se cambia la referencia, nada más la de j. Como ambas variables apuntan a diferentes posiciones de memoria, i va a seguir igual, va a seguir apuntando a la posición de memoria con un valor 0, y j ahora apunta a una posición de memoria donde su valor es 101. Entonces, si corre el programa y en este punto, pues va a tener el mismo valor 0. Porque cuando
la pasamos al método simple, solo pasamos una copia de su valor porque se está pasando como value parameter o parámetro de valor. Entonces lo corro, control F5 y vemos que mostramos en pantalla el valor de i, el cual es 0. Pero por otro lado, si hacemos una simple modificación al código, voy a agregar la palabra reservada ref, la cual indica que esta será un parámetro de referencia o reference parameter. Entonces le agrego ref. Utilizando ref, el parámetro j ya no será parámetro de valor o value parameter, sino que ahora es un parámetro de referencia o reference parameter. Y ahora cuando haya que invocar el método debemos utilizar la palabra ref aquí también. Y ahora, ¿qué es lo que va a pasar en memoria? Entonces, ahora j va a apuntar a la misma posición de memoria que i. Entonces, al estar pasando i como reference type, significa que estamos pasando la referencia, no una copia como al pasar por valor. Entonces, al pasar por referencia, i manda la referencia o la posición de memoria donde se está guardando el valor y j también apunta a esa posición de memoria. Entonces, cuando cambiamos el valor de j, también se cambia el valor de i. Entonces tenemos dos variables, i y la variable j, las cuales están apuntando a la misma posición de la memoria. Entonces, si cambio el valor de una, la otra también se verá afectada. Entonces, si corremos el programa otra vez, tendremos que ver ahora el valor de 101, control F5. Y como vemos, ahora i vale 101. ¿Por qué? Pues porque se pasó la referencia por referencia. Entonces, j y la variable i apuntan a la misma posición de memoria. Al cambiar el valor de j, también se cambia el valor de i. Y ahora que mostramos el valor, pues tendrá que mostrar 101, que fue el valor que se le cambió aquí. Y esta es la diferencia entre pasar un parámetro por valor o por referencia. Entonces, al pasar por valor, se crea una copia en memoria del valor y cada variable apunta a una posición diferente de memoria. Si un valor de una variable cambia, esto no afectará a la otra. Por otra parte, al pasar un valor por referencia, digamos que se pasa esa referencia o posición de memoria de la variable al parámetro. Y ahora ambas variables apuntan a la misma posición de memoria, lo cual significa que al cambiar una de las variables, la otra se verá afectada, porque apuntan a la misma referencia o misma posición de memoria. Muy bien, esto es pasar el parámetro por valor o pasarlo por referencia. El próximo tipo de parámetro que vamos a ver es el modificador de parámetro out. Bien, entonces, ¿cuándo debemos utilizar el modificador de parámetro out? Antes de responder esta pregunta, creemos un método muy sencillo. Quiero crear una función que sume dos números y regrese la suma, y también quiero que me regrese la multiplicación. ¿Cómo hago esto? Bueno, entonces voy a crear la función aquí. Va a ser public static int, va a regresar un entero, calcular, y va a recibir int primer número y también va a recibir int segundo número, y lo que va a hacer de momento es regresar return la suma de primer número más segundo número. En este ejemplo, calcular solo tiene un valor de retorno, el cual es int, y solo puede regresar la suma, no puede regresar también la multiplicación. Para esto podemos hacer uso del modificador de parámetro out y es muy fácil de hacer. Entonces, para poder regresar también la multiplicación, lo que vamos a hacer es crear nuevos parámetros y agregarles el modificador de parámetro out. Entonces, voy a agregar los nuevos parámetros que va a ser out de tipo int, suma, y otro parámetro out de tipo int, multiplicación. Bien, ahora ¿qué haremos? Pues calcularé la suma y la guardaré en el parámetro de salida suma. Y lo mismo para la multiplicación. Entonces, como ya tengo mis parámetros de salida, o sea, los parámetros que tienen el modificador de parámetro out, ya no necesito que este método retorne un tipo int, sino que ahora puedo hacer que no retorne nada. Para eso lo cambio a void. Y voy a almacenar el resultado de la suma en la variable suma y el resultado de la multiplicación, que va a ser primer número por segundo número. Ese resultado lo voy a guardar en el parámetro de salida multiplicación. Ahora podemos llamar a este método calcular. Entonces lo voy a llamar aquí calcular y le voy a pasar 10 como primer parámetro y 20 como segundo parámetro.
Entonces 10 y 20 son los números que quiero sumar y multiplicar. Una vez realizados los cálculos, el resultado será almacenado en dos parámetros de salida, suma y multiplicación. Así que necesitamos dos variables para recibir esos parámetros de salida. Antes de llamar a la función, crearemos esas variables. Entonces voy a poner int total suma igual a 0. Luego int total multiplicación igual a 0. Y lo que voy a hacer es pasar esos parámetros aquí. Entonces paso total suma y también paso total multiplicación. Entonces, al pasar estos parámetros, como son parámetros de salida, es necesario agregarle el modificador de parámetro out aquí también al momento de llamarlos. Entonces se lo agrego y como vemos, cuando tenemos parámetros out o de salida, no solo hay que agregar out al momento de declarar los parámetros en el método, sino que también al momento de mandarle los parámetros. Bien, si quiero mostrar la suma y la multiplicación en pantalla, puedo hacerlo agregando la instrucción para mostrar los datos en la pantalla después de llamar al método calcular. Entonces aquí pongo console.writeLine y lo que voy a mostrar en pantalla va a ser total suma es igual a lo que haya en la variable total suma y total multiplicación va a ser igual a lo que haya en la variable total multiplicación. Entonces, si corremos este programa, veremos que la suma es igual a 30 y la multiplicación igual a 200. Si vemos, aquí está total suma es igual a 30 y total multiplicación es igual a 200. Y así es como se utiliza el modificador de parámetro out. Cuando queremos que un método retorne más de un valor, podemos hacer uso del modificador de parámetro out. También me gustaría añadir una nota importante aquí, porque como mencioné, no es posible regresar más de un valor como return value, pero hay una forma de hacerlo. La forma de regresar más de un tipo de dato al crear métodos es regresar un tuple o tuple en inglés. Un tuple básicamente lo que hace es agrupar varios elementos en una estructura de datos ligeras. O sea, técnicamente solo ponemos entre paréntesis un grupo de variables y con esto todo ese conjunto se convierte en un tuple. Esta nueva funcionalidad se incluyó en C# a partir de la versión 7. Nos permite que un método pueda tener un tipo de retorno tuple y así regresar más de un valor al mismo tiempo. Veamos el mismo ejemplo utilizando tuplas. Entonces lo que voy a hacer es copiar esto y le voy a cambiar el nombre a calcular 2. Y aquí pues ya no necesita recibir parámetros de salida, sino que ahora en lugar de que no regrese nada, voy a hacer que regrese dos parámetros de tipo int. Entonces int y con esto ya regresa un tuple. Bueno, este método calcular 2 debe de regresar un tuple que consta de dos valores enteros. Entonces primero voy a crear las variables aquí, int suma. Acuérdense que ahora suma y multiplicación ya no existen porque no se están recibiendo como parámetros. Entonces creo las variables y después nada más return esos dos valores, suma, multiplicación. Bueno, entonces al regresar parámetros utilizando out, tenemos que pasar los parámetros de tipo out de aquí, asignarlos los valores y ya es todo, no regresar nada. Pero para hacer que un método regrese más de un tipo de valor, podemos hacer uso de los tuplas o tuple. Entonces lo que hacemos aquí es poner entre paréntesis el tipo de dato que va a regresar, que ahora sería un tuple, o sea, un conjunto de datos. Lo ponemos entre paréntesis y con eso ya decimos que va a regresar. Entonces va a regresar dos valores enteros. Y al poner el return, pues hay que hacer lo mismo y asegurarnos de que mande dos variables del mismo tipo que va a regresar. Entonces esta sería la forma de crear el tuple. Bien, ahora veamos cómo llamar este método y obtener la suma y la multiplicación. Entonces, para llamar al método, primero voy a comentar esto de aquí. Y ahora en lugar de llamar a este, voy a llamar a calcular 2. Entonces, calcular 2, que lo voy a pasar, pues nada más a los valores que quiero sumar y multiplicar. Y esto, si pongo el mouse encima aquí, vemos que regresa un tuple que contiene dos int. Entonces, para obtener ese valor, lo que puedo hacer es crear una variable utilizando var, resultado va a ser el nombre y va a ser igual a lo que sea que regrese a calcular.
Entonces, como calcular está regresando un tupla que contiene 2 int, el resultado va a ser de ese tipo automáticamente. Esto es lo que hace var. Var lo que hace es que a la variable esta le va a asignar el valor que esté después de la igualdad. Entonces, el valor que regresa a calcular 2 es un tupla con 2 int. Resultado va a valer eso, 2 int. Bien, ahora lo que tengo que hacer es asignarle a total suma, pues el valor de la suma. Entonces va a ser total suma igual a resultado punto ítem 1, que tiene el valor de la suma, y total multiplicación va a ser igual a resultado punto ítem 2, que tiene el valor de la multiplicación. ¿Y cómo sabemos cuál tiene cuál? Pues porque aquí en el return primero regresamos la suma y luego la multiplicación, y así es como lo estamos recibiendo acá. Y si corremos el código tendremos que ver los mismos resultados que al utilizar los parámetros out. Vamos a ver control F5 y tenemos que ver que el total de suma es 30 y el total de multiplicación es 200. Si vemos, la variable resultado contiene dos valores int que estamos regresando en el método calcular 2. Pero digamos que es algo confuso porque en realidad no sabemos a qué se refiere cada valor. Entonces, como buena práctica, podemos ponerle un nombre o alias a estos valores de retorno. Veamos el ejemplo cómo hacerlo. Entonces aquí, en lugar de que nada más regrese un int, voy a hacer que regrese int suma. Y acá, también en lugar de que nada más regrese un int, voy a hacer que regrese un int multiplicación. Y si vemos, ahora si pongo el mouse encima del resultado, vemos que tiene int suma y otro parámetro int multiplicación dentro del tupla. Entonces, en lugar de utilizar este ítem 1 y el ítem 2, vamos a utilizar los valores que queremos, o sea, suma, y acá vamos a utilizar multiplicación, punto multiplicación. Hay varias formas de declarar y obtener el resultado de un tupla. Podemos crear una variable de tipo tupla desde el comienzo o simplemente utilizar var. Utilizando var, el tipo de datos se infiere automáticamente. Entonces veamos cómo hacer lo mismo, pero jugando un poquito con el código. Entonces, en lugar de poner esto aquí, resultado, lo que voy a hacer es directamente crear un tupla, el cual va a tener total suma y total multiplicación. Y con esto ya no necesito asignarle valor acá, porque aquí directamente estoy pasando este valor que está regresando a calcular, que es un tupla con suma y multiplicación, lo estoy pasando directamente a estas dos variables que están aquí, suma y multiplicación. También podemos simplificar aún más si creo las variables aquí directamente. Entonces puedo poner int total suma y acá puedo poner int total multiplicación y borrar la declaración de acá. Entonces, si corro este código, va a ser exactamente lo mismo que el anterior, pero si vemos con los tuplas, nos ahorramos un montón de código, se ve más limpio, más simple, y esta sería la nueva forma de hacer lo mismo, de regresar varios parámetros sin tener que utilizar el modificador out. Entonces vamos a correr control F5 y vemos el mismo resultado. El total de suma es 30 y el total de multiplicación es 200. Bueno, entonces esta sería una explicación muy básica de cómo retornar varios valores para un método. Y recordemos que podemos hacer esto de dos maneras, utilizando el modificador de parámetro out y la otra forma es regresando un tupla. El siguiente modificador de parámetro es el in. Vamos a ver un ejemplo para entenderlo. Muy bien, el modificador in manda el parámetro por referencia, al igual que el modificador de parámetro ref hace que mandes un parámetro por referencia. El in hace lo mismo, lo manda por referencia, pero la diferencia entre mandar por referencia y mandarlo con in es que el parámetro no puede ser cambiado en el método. Entonces, ¿en qué escenario podría ser útil usar el modificador de parámetro in? Se me ocurre un ejemplo con valores fijos que no queremos que cambien. Podríamos tener un método para convertir de pesos a dólares y enviarle como parámetro el tipo de cambio. Si enviamos un tipo de cambio, no queremos que dentro del método se pueda modificar ese tipo de cambio. En este caso, podemos mandarlo como parámetro in. Entonces voy a crear el método aquí, voy a limpiar esto y voy a crear el método. Entonces va a ser public static in convertir a pesos y que va a recibir in los dólares que queremos convertir y un parámetro de tipo in o de entrada que sea int, que sea entero, y va a ser el tipo de cambio. Entonces aquí lo que voy a regresar es return dólares por
tipo de cambio. Para llamar a este método tengo que agregar la palabra reservada in al pasar el parámetro y antes crear las variables necesarias para almacenar los parámetros y el valor de retorno. Para llamar a este método tengo que agregar la palabra reservada in al pasar el parámetro. Entonces vamos a llamar al método que va a ser, primero voy a crear las variables in tipo de cambio, va a ser igual a 19, después voy a crear int dólares, va a ser igual a 100. Y ahora voy a crear la variable donde voy a recibir el valor de pesos. Pesos va a ser igual a convertir a pesos. ¿Y qué es lo que va a recibir? Pues primero los dólares y después el tipo de cambio. Y como es un parámetro con el modificador de acceso in, hay que agregarle in tipo de cambio. Bien, y ahora quiero mostrar los resultados en pantalla. Entonces voy a poner console.writeLine y lo que quiero mostrar es lo siguiente. A ver, voy a poner el tipo de cambio es igual a tipo de cambio, luego los dólares es igual a dólares y los pesos va a ser igual a lo que haya en la variable pesos. Si vemos el ejemplo se ve casi igual que el modificador de parámetro out, pero la diferencia es que si intento cambiar el valor de la variable tipo de cambio tendré un error de compilación. Entonces vamos a intentarlo. Entonces aquí pongo tipo de cambio igual a, no sé, 25. Y como vemos hay un error. Si pongo el mouse encima aquí dice no se puede asignar a variable int porque es una variable read only. Entonces lo que hace el parámetro in es que manda valores por referencia, o sea, no va a mandar una copia de tipo de cambio, sino que va a mandar la referencia de esta variable y aparte lo que hace es que dentro del método no se puede cambiar ese valor. Entonces lo que hace es mandar valores por referencia que sean de solo lectura. Este ejemplo es uno muy básico y muy simple, pero en realidad in fue creado con la intención de optimizar performance cuando se trabaja con structs o estructuras muy grandes. Si quieren saber más sobre in y estructuras de datos, les recomiendo revisar la documentación oficial de Microsoft en docs.microsoft.com. Y el último tipo de parámetro que tenemos son las matrices de parámetros o parameter arrays. Entonces veamos un ejemplo de matrices de parámetros. Básicamente las matrices de parámetros son declaradas con la palabra reservada params. Creemos un método para ver un ejemplo. Entonces voy a borrar todo esto. Y ahora lo que voy a hacer es crear un método aquí. Public static void. Método con params. ¿Y qué es lo que va a tener? Pues params, un arreglo de int. Y se va a llamar números. Bien, entonces para crear una matriz de parámetros como parámetro para un método, tenemos que utilizar la palabra reservada params. Entonces vamos a hacer que este método nos muestre en pantalla el total de elementos que existen en el arreglo de números y también los valores dentro de este. Entonces primero muestro el total de elementos en el arreglo console.writeLine y lo que voy a hacer es mostrar el total de elementos en el arreglo, que el total está en números, que es el arreglo.length. Con eso ya muestro el total de elementos en el arreglo. Y además lo que quiero hacer es mostrar cada uno de los elementos que hay dentro del arreglo. Para eso voy a utilizar un ciclo for each. Entonces, for each, que va a ser int num in números. Entonces, num va a ser una variable de tipo int que va a guardar cada uno de los elementos dentro de números del arreglo números. Y lo único que voy a hacer aquí es console.writeLine, mostrar el valor de num en pantalla. Y con esto voy a mostrar todos los elementos dentro del arreglo números. Entonces, en este método lo primero que estoy haciendo es mostrar cuántos elementos tiene el arreglo números y después voy a mostrar en pantalla cada uno de esos elementos. Antes de continuar con el ejemplo utilizando la palabra reservada params, veamos el ejemplo si la removemos. Entonces voy a quitar de aquí params.
Ahora voy a crear un arreglo. Entonces voy a poner aquí int arreglo de números. Va a ser igual a new int y va a tener un tamaño de 3. Aquí voy a pasar los parámetros o los elementos, perdón, 101, 102 y 103. Entonces esta es otra forma de declarar arreglos y asignarle valor aquí inmediatamente después con igual new, luego el tipo del arreglo, cuántos elementos va a tener y aquí se pasan los elementos. Ya tengo el arreglo con 3 elementos. Entonces si llamo al método, va a ser método con parámetros. Este método está esperando que le mandemos un arreglo de enteros. Y si no lo pasamos va a marcar error, no tiene ninguna otra opción que enviarle. Pero si quisiéramos hacer ese parámetro opcional, podemos agregar la palabra reservada param. Entonces, si agrego aquí la palabra params, con esto ese valor ya va a ser opcional. Entonces este método espera un params o unos parámetros de tipo arreglo de int, pero son opcionales. Entonces vamos otra vez, si le quito la palabra reservada params, el método está obligado a recibir ese arreglo de int. Pero si le agrego params, ese valor es opcional. Entonces si corremos el código vamos a ver que hay 0 elementos en el arreglo porque no pasamos nada. Entonces si lo corro dice total de elementos del arreglo 0 y pues después de eso tenemos el ciclo for each que muestra cada uno de los elementos que hay dentro del arreglo, pero como no le pasamos nada pues no hay nada y no muestra nada. Bien, otra forma de llamar este método es pasándole este arreglo que acabamos de crear. Entonces voy a comentar esto y pongo método con params y aquí le voy a pasar arreglo de números. Entonces ahora si corro el código tendría que ver total de elementos en el arreglo 3 y ver 101, 102, 103 impreso en pantalla. Entonces aquí como vemos total de elementos en el arreglo 3 y tenemos 101, 102 y 103. Que es lo que esperamos porque le estamos pasando a este arreglo de números que tiene 3 elementos. Esta es otra manera de llamar este método, pero en verdad las ventajas de utilizar params es que podemos agregar n elementos separados por coma. Veamos cómo enviarle los valores de esta manera. Entonces ahora voy a comentar esto y aquí le voy a mandar métodos con params y lo que le voy a mandar va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos a pasar hasta el 17, 8, entonces 9 y 10. Entonces agregué los números del 1 al 10, pero básicamente se puede pasar la cantidad de elementos que queramos. Entonces al correr el ejemplo vemos que el total son 10 y vemos que listados los números del 1 al 10 que fueron los valores que pasamos dentro del método separados por coma. Entonces aquí está el ejemplo, como les dije, vemos que el total de elementos son 10 y aquí vemos todos estos parámetros que fueron los que pasamos aquí separados por coma. Una cosa a tomar en cuenta al crear parámetros de tipo matrices de parámetros es que este debe ser el último parámetro declarado en el método. Por ejemplo, si en el método recibimos varios parámetros, el que tenga la palabra reservada params debe ser el último. Y para mostrar este ejemplo, si quiero pasar otro parámetro aquí, digamos, si le pongo int x, esto está bien, es posible, pero no podemos pasar int x al final o después de params. O sea, si cambio esto al final, int x, aquí pues ya nos marca error porque params debe ser el último parámetro del método. Entonces, params debe ser el último parámetro del método y solo podemos tener un parámetro con la palabra reservada params. No podemos agregar otro parámetro con la palabra reservada params. Por ejemplo, voy a intentar aquí params string, un arreglo de string, nombres. Esto tampoco es posible. Si vemos, tenemos un error también. Y es por eso, porque params solo debe ser utilizado una vez en los métodos y también debe ser el último parámetro que se reciba en un método. Pues esto es todo relacionado con las matrices de parámetros o parameter arrays. Entonces, la palabra reservada params
nos permite definir un parámetro el cual puede recibir n números de datos separados por una coma, un arreglo o ningún parámetro. O sea, este parámetro se vuelve opcional. El parámetro params debe ser el último en la declaración del método y un método solo puede contener un params. Y con esto vamos a ver a qué nos referimos cuando decimos parámetros de método y cuando decimos argumentos de método. Estos términos, los argumentos y los parámetros, son utilizados algunas veces en artículos o cuando buscamos algo referente a programación y pueden llegar a ser confusos. En inglés sería parameter y argument. Entonces, los parámetros, como hemos visto, son los que se crean en la declaración del método, los que están entre paréntesis después del nombre del método. Estos serían los parámetros, básicamente sería la variable que usamos aquí, ¿no? Entonces, voy a quitar esto. Entonces, los parámetros serían estos, los que están aquí declarados en el método. Y los argumentos son los que estamos pasando al llamar o invocar el método. Entonces, todos estos números del 1 al 10 son los argumentos. Y este sería el parámetro. Entonces, los argumentos de un método son los que se pasan al llamar y los parámetros de un método son los que se definen aquí cuando creamos el método. Muy bien, entonces hemos visto cómo enviar parámetros por referencia y por valor. También vimos el modificador de parámetro out, el int. También vimos los tuplas y las matrices de parámetros o parameter arrays. También vimos la diferencia entre parámetro y argumento. Y esto es todo por hoy. Para recursos adicionales recuerden visitar el sitio web pragymtech.com. Muchas gracias por estar aquí. Te deseo que tengas un excelente día.